En este video se brinda información sobre los conceptos básicos de la genética y el cáncer, incluida la forma en que se puede heredar el riesgo de cáncer, cómo se puede reconocer este riesgo heredado y los pasos que se pueden tomar para reducirlo. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Muchas personas se preguntan qué es lo que causa el cáncer. Todos los tipos de cánceres ocurren por daños genéticos. Sin embargo, la mayoría no son consecuencia de mutaciones genéticas heredadas. El cáncer aparece debido a un daño genético que se acumula con el tiempo. Hay muchos factores que pueden provocar el daño genético, y estos pueden incluir exposiciones a sustancias químicas, toxinas, luz ultravioleta y radiación, además del tiempo y de la edad. El daño genético también puede darse por casualidad. Desafortunadamente, el cáncer es común. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán cáncer a lo largo de su vida. Sin embargo, solo aproximadamente el 10% de todos los cánceres se deben a una mutación genética heredada que se transmite en la familia. Introducción a la genética. Para entender cómo se relaciona la genética con el riesgo de cáncer, es útil comprender cierta información básica sobre la genética. Nuestros genes proporcionan las instrucciones que nuestro cuerpo necesita para desarrollarse y funcionar. Cada gen es como un manual de instrucciones individual. Estos manuales contienen indicaciones para el cuerpo sobre cómo construir proteínas. Estas instrucciones se basan en un código único, conocido como ADN. Cada proteína tiene una función importante en el cuerpo. Una diferencia ortográfica o un cambio en el código de ADN se denomina mutación o variante. En muchos casos, una mutación no causa ningún daño ni afecta de manera negativa a nuestra salud. Sin embargo, algunas mutaciones influyen en la manera en que funciona un gen, como por ejemplo, que produzca una proteína que no funciona como debería hacerlo o que directamente no produzca ninguna. No tener una de estas proteínas activas puede aumentar las probabilidades de que surjan algunos problemas de salud, como el cáncer. Algunos genes producen proteínas que ayudan a reparar el daño de nuestro ADN. Reparar este daño puede ayudar a prevenir el cáncer. Estos genes se conocen como genes de reparación del ADN. Algunos ejemplos de los genes relacionados con el riesgo de cáncer son BRCA1 y BRCA2, que tienen una función en la reparación del daño del ADN y que ayudan a prevenir el cáncer de mama, de ovarios, de próstata y de páncreas. Otros genes de reparación del ADN, como MLH1 y MSH2, tienen una función en la reparación del daño que puede provocar cáncer de colon, de útero y de otros tipos. La mayoría de las personas nacen con 2 copias funcionales de cada uno de estos genes de reparación del ADN, una heredada del óvulo y la otra del espermatozoide. Si uno de estos genes se daña con el tiempo, la mayoría de las personas no desarrollarán cáncer porque todavía tienen una segunda copia funcional de ese gen. Tener solo una copia funcional del gen, por lo general, produce suficiente proteína necesaria para mantener una función normal. Sin embargo, si con el tiempo algo daña la segunda copia del gen, esa célula no producirá ninguna de las proteínas necesarias. Como la función de estas proteínas es ayudar a reparar el daño de nuestro código de ADN, no tenerlas aumenta el grado de daño que se puede acumular en una célula. Este daño puede provocar cáncer. Las personas que tienen un mayor riesgo de cáncer hereditario, en general, heredan este riesgo de uno de sus padres. Esto significa que tienen una mutación en uno de estos genes de reparación del ADN, ya sea del espermatozoide o del óvulo que los creó. Debido a que esa mutación existe desde el momento de la concepción, casi todas las células del cuerpo contendrán esa misma mutación. Si esa mutación evita que el gen produzca la proteína de reparación del ADN, están comenzando con una sola copia funcional de ese gen en lugar de con las 2 típicas. Esto provoca un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.
Porque si algo sucediera que dañara el único gen de reparación del ADN en funcionamiento, no habría una segunda copia del gen para producir la proteína de reparación. ¿Cómo se reconoce el cáncer hereditario en una familia? Puede haber algunas señales en los antecedentes de salud personales o familiares de una persona que podrían indicar una mayor probabilidad de riesgo de cáncer hereditario. Las personas que tienen una de estas mutaciones genéticas hereditarias del cáncer tienen con frecuencia antecedentes familiares de varias generaciones con tipos de cáncer relacionados. Por ejemplo, si hay varios integrantes en una familia con cáncer de colon y de uterina, podría haber una mayor probabilidad de una mutación hereditaria en un gen como MLH1 o MSH2. En familias que tienen una mutación genética del gen BRCA1 o BRCA2 heredada, es común que haya algunos miembros de varias generaciones con cáncer de mama, de ovario, de próstata y de páncreas. Es importante reconocer que el riesgo de cáncer se puede heredar de ambas ramas de la familia. Por ejemplo, una mujer puede heredar un mayor riesgo de cáncer de mama y de ovarios a partir de una mutación genética transmitida por su padre. Las personas con mutaciones hereditarias del cáncer, por lo general, tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer a edades más tempranas de lo que normalmente se esperaría. También pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar más de un tipo de cáncer durante su vida. Si se sospecha un riesgo hereditario en una familia, se puede recomendar hacer una prueba genética, mediante la saliva o la sangre, para ayudar a determinar si hay una mutación genética. ¿Por qué esto es importante? Quizás se pregunte por qué una persona querría saber si el cáncer en su familia se debe a una mutación hereditaria. El objetivo de saber esta información es permitir la prevención del cáncer y su detección más temprana. No todas las personas con una mutación que aumente el riesgo de cáncer desarrollarán cáncer, pero su probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer es mayor. Si una persona descubre mediante una prueba genética que es portadora de una mutación que aumenta su riesgo de cáncer, puede trabajar con su proveedor de atención médica para planificar exámenes de detección más frecuentes para poder identificarlo de manera temprana, cuando es más tratable. En algunos casos, también hay pasos que se pueden tomar para prevenir el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, las personas que tienen un riesgo hereditario de cáncer de colon pueden considerar comenzar a hacerse colonoscopías a una edad más temprana de lo que normalmente se recomienda, a fin de prevenirlo mediante la extirpación de pólipos precancerosos antes de que puedan convertirse en cáncer. Si se descubre que una persona de la familia es portadora de una mutación genética relacionada con el riesgo de cáncer hereditario, es posible que otros miembros de la familia también tengan la misma mutación. Una vez que se identifica una mutación genética, otros miembros de la familia también pueden hacerse las pruebas genéticas. ¿Se pregunta si en su familia puede haber una mutación genética heredada? Estas son algunas preguntas que deben considerarse. ¿Hay más de una persona en la misma rama de su familia que haya tenido cáncer? ¿Hay personas a las que se les haya diagnosticado cáncer a edades más tempranas de las que se suelen observar? Por ejemplo, ¿se les diagnosticó cáncer de mama, de uterina o de colon antes de los 50 años? ¿Tiene algún familiar al que le hayan diagnosticado cáncer más de una vez en la vida? ¿Alguien de su familia tuvo un tipo de cáncer con mayor probabilidad de ser heredado, como cáncer de ovario, de mama, de próstata o de uterina? ¿Alguien de su familia es portador de una mutación genética? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, considere conversar con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre la genética y el cáncer. O bien, visite www.doh.wa.gov para obtener más información.